El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amables televidentes de Paso Televisión, sean bienvenidos a esta emisión de Reflexiones, un programa que siempre tratamos de basarlo en la palabra de Dios para poder traer un mensaje a su vida, una interpretación de la palabra para su corazón, pero también una reflexión que edifique y enseñe a cada uno de nosotros. En esta oportunidad, el pastor Eliseo Torres nos comparte un tema y lo ha titulado "Es mi decisión". Quédese con nosotros. Quiero en esta oportunidad invitarlos a que pensemos en una situación que con seguridad la hemos vivido todos. Y es una situación en la cual tenemos que tomar una decisión. Y de pronto una situación en la cual esa decisión va a afectar toda nuestra vida. Un ejemplo sencillo, cuando el joven debe tomar la decisión de qué carrera estudiar, qué carrera universitaria va a seguir. Entonces oye opiniones, oye hasta cuestionamientos, oye pro, oye contras, y aún se corre el riesgo de tomar una decisión equivocada. Pero después de oír muchas cosas, se toma la decisión. Hay un momento que seguramente también se le ha presentado en la vida a todas las personas. Y no es una decisión material, ni una decisión de carácter afectivo, ni de carácter económico. Es una decisión de carácter espiritual. Y el Señor, en su palabra, nos invita a tomarla. Y aquí no hay opiniones que intervengan. Aquí no hay una opinión que pueda hacer cambiar, porque es la palabra de Dios. En el capítulo 6, versículos 14 y 15 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Tal vez no haya persona que no haya sido ofendida en esta vida por alguien. Algunos han sido traicionados, otros han sido humillados. Bueno, han vivido circunstancias tremendamente causantes de dificultad. Pero el Señor dice que tenemos que perdonar. Porque si nosotros no perdonamos, cerramos la puerta del perdón celestial. Cerramos la entrada a la vida eterna. Porque el Señor lo dice claramente: si nosotros no perdonamos, no tendremos derecho a pedir perdón. Y Dios nos asigna esa responsabilidad. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 17, los versículos 3 y 4 dicen: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiese, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti, diciendo: me arrepiento, perdónale.
Y esta es la circunstancia en muchas personas. No, pero si siempre pasa lo mismo, si siempre hace lo mismo, pasa muchas veces los padres con los hijos. Un hijo que por circunstancias que seguramente él mismo no conoce, es un joven que no es disciplinado en el colegio. Y citan a la papá, citan a la mamá y tiene que ir. Y el muchacho pide perdón, hay que perdonarlo. Lo deben perdonar. ¿Sí? Personas que han caído en una adicción y tratan de levantarse sin pedirle a Dios que le ayude, porque si Dios interviene seguro que lo van a poder hacer, pero debemos conducirlo a que se acerque a Dios, pida perdón y se levante. Con humildad. Cuenta la historia que un agricultor se dirigía hacia su sembradío para revisar la cosecha de trigo, para saber en qué punto estaba. Ese día llevó a su hija menor, Laurita. Iban hacia el campo y cuando llegaron allí, la niña empezó a mirar las espigas de trigo. La niña, inexperta en la siembra y la cosecha, le dice al papá: papá, he visto que hay diferentes tipos de espigas. Veo unas muy bonitas, estiradas, bien firmes, bien paradas. Creo que esas son las mejores. Pero también he visto otras que se inclinan casi hasta el suelo. Yo creo que esas están enfermas, porque están todas dobladas. El papá la miró y sonrió. Y le dijo: Laurita, te quiero enseñar algo. Las espigas que están firmes, derechas, estiradas, son las espigas que no tienen casi fruto. Y las espigas que están dobladas, que están humilladas, que están llenas de trigo. Las mejores espigas son aquellas que se doblan hacia el suelo por el peso del trigo que tienen. Mientras que las otras, que se ven como orgullosas y bien firmes y estiradas, esas no llevan casi fruto. Es muy importante, le dijo el papá a Laurita, que entiendas que la espiga, cuando lleva fruto, se dobla y se inclina. Y así sucede con los seres humanos. Muchas veces vemos personas orgullosas, engreídas, pero que no tienen fruto en su corazón. Y en cambio vemos otras humildes, personas que aunque tienen mucho dinero, son humildes, tienen su corazón humilde y aún doblegan su cabeza en situaciones difíciles. Vemos allí cómo con las espigas podemos entender lo que significa la humildad, que no es pobreza, pero también la vanidad, que lleva incluso a vivir separados de Dios. La palabra nos dice en la epístola del apóstol San Pedro, en la primera, en el capítulo 5, en el versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Como seres humanos, debemos entender que nos conviene más ser humildes que altivos, porque el Señor Jesús mira de lejos a los altivos, pero a aquellos humildes siempre favorece. Reflexionemos. Ante estas y otras circunstancias hay una necesidad y es la de llenarnos de amor, llenarnos de misericordia, pedirle a Dios
que nos dé esa misericordia, que nos dé ese amor, que nos dé esa paz para poder perdonar a aquellas personas que nos hayan hecho un mal. No es fácil, no es fácil. Y aún muchas veces la persona ni siquiera pide perdón, pero hay que hacerlo. Como cristiano, como ser humano que cree en Dios, debemos perdonar, aún así no nos pidan perdón. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10, en los versículos 36 y 37, la palabra del Señor nos dice: ¿quién pues de estos tres le parece que fue el prójimo del que cayó en poder de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. En este caso, el hombre había sido atracado, había sido agredido. ¿Y cuántas personas están dolidas, agredidas, respirando seguramente deseo de venganza? Ahí nosotros tenemos que ayudarle. Debemos ayudarle. No sustentar ese deseo de venganza. No sostener ese deseo de rechazo. No. Debemos decirle que tenga misericordia, que busque su paz, que busque vivir en compañía de Dios, y entonces puede perdonar a esa persona que le hizo daño. Así esté herido, así esté golpeado como ese hombre a la vera del camino, tiene que haber alguien que le ayude para que se levante y empiece a caminar en la paz del Señor. Y si lo hacemos, hagámoslo muy, muy bien, porque el Señor nos llama a nosotros a que lo hagamos de la mejor manera. Y es haciendo como lo dice el Señor en su palabra. En la primera carta de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 20, la palabra del Señor nos dice: si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? El amor a Dios se va a manifestar, se va a reflejar en la forma en que yo trate a mi hermano, en que yo me dirija a mi hermano, en que yo tenga en cuenta a ese hermano, a ese vecino, a ese compañero de trabajo, a ese compañero de estudio. Puede ser que se equivoque y yo tenga que perdonarle. ¿Y por qué no pensar que yo me equivoque y entonces tenga que pedirle perdón a la persona? Pero lo que es importante es que vivamos en paz con Dios, perdonándonos unos a otros. Y es mi decisión, guiado por Dios, que me dice que si yo no perdono al que me ofenda, no le puedo pedir perdón a Dios, porque es una condición que siempre ha existido. Perdóname mis pecados, mis deudas, mis errores, así como yo perdono a los que me ofenden. Que el perdón sea mi decisión. En este tema que nos comparte el pastor Eliseo, podemos entender que el perdón es una decisión de cada uno de nosotros. Muchas personas piensan que es un sentimiento y dicen, es que yo no siento perdonar. Pero la realidad, según nos dice la palabra, es que debemos tomar la decisión de perdonar. Si viene arrepentido, si la persona pide perdón, debemos perdonarla.
como nos dice en la palabra, si 7 veces te ofende, pero 7 veces viene arrepentido, perdónalo, dice el Señor, porque es una decisión de nuestro corazón. Vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos con reflexiones. Llevamos más de 60 años acompañando y viendo crecer los sueños de nuestros asociados. Apoyamos sus ideas hasta hacerlas realidad. Construimos relaciones de largo plazo, brindando servicios acordes a sus necesidades. Compartimos las alegrías e incentivamos el crecimiento. Somos como Uldesa, su respaldo financiero. Venga y crezca con Uldesa, su respaldo financiero. Continuando con nuestro programa, en esta oportunidad, el tema que les comparto lo he titulado Hablemos en bendición. Quédese con nosotros. Cuando alguien nos bendice, siempre pensamos que hablar de esa manera es decirle a otro, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Pero en realidad, la palabra bendición etimológicamente se divide en 2 palabras, ben y dicción. La palabra ben, de bien, y dicción, de hablar, significa que debemos hablar bien o decir bien las palabras. Entonces, cuando entendemos la etimología de esta palabra, empezamos no solamente a decirle a la persona Dios le bendiga, sino también a decirle a las personas palabras que afirmen su vida, que afirmen su corazón, palabras que sean agradables al oído, palabras que edifiquen, palabras que transformen para bien a las personas. En la carta a los Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 29, en la versión Palabra de Dios para Todos o PDT, dice, no digan malas palabras, sino palabras que ayuden y animen a los demás, para que lo que hablen le haga bien a quien los escuche. Es importante comprender lo que nos dice la Biblia, la palabra de Dios, que las palabras que utilicemos, que las palabras que hablemos sean palabras de bendición, o sea, bien dichas, y no palabras de maldición, que etimológicamente significa hablar mal. Es necesario entender lo que nos dice aquí el apóstol Pablo. Dice, no digan malas palabras. En la versión Reina Valera dice, no maldigan. Decir malas palabras es maldecir, sino palabras que ayuden y animen a los demás. Entonces, siempre que hablemos, podemos hablar palabras buenas. Muchas veces nos encontramos con personas que de pronto han subido de peso y le decimos, uy, ¿cómo está de gorda? O ¿cómo está de gordo? Y resulta que la persona está tratando de bajar de peso y esa palabra, en lugar de animarlo, lo que hace es desanimarlo. Por eso necesitamos que hablemos en bendición, que hablemos bien, que podamos declarar una palabra que ayude a la otra persona a mejorar. Si está subido de peso, le digo, uy, estás bien alimentado, ¿cierto? Pero has tratado como de bajar, te veo más delgado. Así la palabra, las acciones que vemos no sean esas, pero debemos hablar en fe también, declarando lo que no es como si fuera. Y si sabemos que la persona está tratando de bajar de peso, ayudémosle. Muchas veces comemos delante de ellos o les invitamos a comer cosas con grasa o cosas que les afectan.
Y es allí donde debemos ponernos la mano en el corazón y decir, oiga, tengo que ayudar a esta persona, no solamente con mis palabras, sino también con mis acciones. Por eso el libro de Proverbios, en el capítulo 18, en los versículos 20 y 21 dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Qué importante entender esta porción de la palabra. Poder ver lo que dice. Dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Y debemos entender eso. Dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Palabras bien dichas, palabras que bendigan, palabras que edifiquen, palabras que transforman, nos ayudarán aún a nosotros mismos a ser transformados. Muchas personas se critican a sí mismos, como dicen vulgarmente, se dan garrote a sí mismas con sus propias palabras. Y en esas palabras está el no sirvo para nada, no sé hacer bien las cosas, y empiezan a declarar, y esas palabras se van formando. Por eso dice que del fruto de sus palabras o de la boca del hombre se llena su vientre, se llena su vida. Y luego dice el versículo 21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. ¿Qué estamos hablando? ¿Vida o muerte? ¿Estamos declarando la verdad o la mentira? ¿Estamos hablando mal de nuestras autoridades o estamos bendiciéndoles para que su trabajo sea mejor cada día y Dios les dé sabiduría para hacer las cosas? Y luego dice que el que la ama comerá de sus frutos. O sea, si nuestras palabras son buenas, son palabras de bendición, pues vamos a ser alimentados por esas palabras buenas y vamos a crecer en el propósito y la verdad de nuestro Dios. La paradoja de la plata y el bronce. Es curioso cuando uno lee y encuentra esta información, que en unas olimpiadas es más feliz el que obtiene la medalla de bronce que el que gana la medalla de plata. Y esta situación se presenta porque el que gana la medalla de plata piensa, pude ganar la de oro, pude llegar a la de oro. Y en la mayoría de las veces, el que gana la medalla de bronce piensa, quedé entre los 3 mejores, es una victoria para mí. Eso lo llaman el pensamiento contractual. Muchas veces pasa lo mismo que sucede en la vida diaria. La persona no piensa en lo que tiene, no disfruta en lo que tiene, sino que vive pensando en lo que puede tener o en lo que dejó de tener, a cambio de disfrutar las cosas que tiene en su corazón, en su alrededor. La palabra de Dios dice en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Que siempre valoremos lo que tenemos más que lo que nos puede faltar. Reflexionemos. El hablar con bendición o el hablar en bendición nos lleva también a entender que nuestras palabras, que nuestras frases, que aún aquellas palabras que añadimos al vocabulario, porque muchas veces añadimos palabras que no están dentro del vocabulario normal y se han querido volverlas normales.
insultamos a la gente, así sean amigos, así sean familiares, muchas veces decimos groserías, palabras que lastiman, palabras que hieren, de amistad. Es que lo quiero mucho, entonces lo trato mal. No, debemos empezar a cambiar nuestra forma de hablar, porque como leíamos en Proverbios, de esas palabras que hablemos se va a llenar nuestra vida. Del fruto de nuestros labios se va a llenar nuestro vientre. De las palabras del poder de esas palabras de nuestra lengua vamos a edificar o vamos a derrumbar. Entonces es importante entender el propósito de nuestras palabras, porque podemos ofender a la gente y no darnos cuenta. Podemos maltratar y ofender con palabras. Muchas veces el maltrato no es físico, es verbal. Y eso es delicado hoy en día, porque la ley dice que no podemos hacer violencia no solamente física, sino también violencia psicológica. Y lo hacemos con las palabras, lo hacemos cuando hablamos. Y es importante analizar cada palabra que vayamos a decir, si es para la buena edificación del que la oye o solamente es una palabra que va a destruir una vida. En la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 3, en el versículo 2, dice la palabra: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Miremos lo que dice Santiago. Nos está diciendo, si usted es capaz de no decir una palabra ofensiva a alguien y se mantiene cuidando sus palabras, usted va a ser una persona perfecta, una persona que es capaz de refrenar aún todo su cuerpo. Mire que Santiago nos lleva a hablar de la lengua. Cuando la lengua la refrenamos, cuando somos capaces de dominarla, podemos dominar todas las cosas en nuestra vida. Porque, como hablábamos ahora de lo que el Señor Jesús dijo, de esa abundancia del corazón hablará la boca. Entonces, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Qué es lo que mantiene nuestra vida? ¿Qué es lo que mantiene nuestro corazón sustentado? Las palabras que ofenden, las palabras que edifican, las palabras que maltratan o las palabras que bendicen. Por eso la necesidad de hablar buenas palabras, de bendecir en lugar de maldecir. O sea, decir bien las cosas en lugar de decirlas mal. Y es allí donde nuestra vida empieza también a ser transformada y otros verán que somos diferentes, que hablamos de una manera diferente y que nuestras palabras van a edificar y no a dañar o a destruir. En la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses, en el capítulo 4, en el versículo 6, dice la palabra: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo responder a cada uno. Y nos llama la atención esta porción de la palabra, porque muchos me irán a decir, pastor, pero ¿cómo le echo sal a mis palabras? Pero debemos entender el significado y la connotación que lleva lo que nos dice el apóstol Pablo. Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, o sea, una palabra que agrade. Y luego dice, sazonada con sal, o sea, una palabra que alimente, una palabra que bendiga, una palabra que pueda llenar el corazón de la otra persona para que sepamos cómo debemos responder a cada uno. Y esto nos lleva a entender que cuando alguien nos ofende no debemos responder de la misma manera, sino que debemos hacer una pausa, escuchar primero y luego dar una respuesta agradable para que la otra persona, en lugar de sentirse más ofendida, sienta que no estamos disgustados y que le estamos respondiendo de una manera que no daña su corazón y que tampoco va a dañar el nuestro, porque estamos edificando la vida del otro. Es muy corriente y se ha vuelto casi que una moda decir palabras soeces, palabras groseras, palabras vulgares. Pero la verdad,
Un día le dije a alguien, ¿usted por qué es así? Si usted es una persona estudiada, una persona preparada. Es que soy santanderiano, me dijo, fue la respuesta, pero la verdad, yo también soy santanderiano. Y lo que he hecho es poner mi boca delante de Dios, mi corazón delante de Dios. Porque un corazón sano hablará cosas buenas, pero un corazón herido y dañado va a decir cosas malas. Porque de la misma fuente, dice la palabra, no puede salir una bendición a Dios, pero una maldición para una persona. Por eso, hablemos con bendición. Amables de la audiencia, de esta manera hemos llegado al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos y permitirnos entrar a sus hogares. Que Dios les bendiga.